Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad.
Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa noche del Señor de hoy martes. Hoy iniciamos la clase de discipulado del Centro de Discipulado Mundial a través de esta página de Facebook y de YouTube. Saludamos a todos nuestros hermanos y hoy iniciamos el estudio de las cartas paulinas, pero estamos trabajando en este martes y en los próximos martes a manera de introducción a las cartas del apóstol Pablo. En esta introducción, número 1, quiero agradecer profundamente, como anteriormente lo mencioné, a la pastora Suri, que nos estuvo llevando en ese recorrido monumental y trascendental del análisis, el estudio del Evangelio de Juan. El martes pasado estuvimos en ese repaso donde resaltamos lo esencial de la enseñanza de Juan, que es el amor de Dios. Y en este precioso martes del Señor, en esta noche, entramos entonces a estudiar las cartas de Pablo. Y quiero hacerles saber a todos nuestros hermanos y hermanas del Centro de Discipulado Mundial y el alcance que pueda tener esta grabación a través de YouTube, que pueda buscar la secuencia de estos estudios bíblicos y así pueda ir hilando lo que hemos estado enseñando a través de los diferentes recursos de aquí de nuestra amada iglesia, el Centro de Discipulado Mundial. Vamos a estar utilizando en estos próximos martes unos órdenes sugeridos cronológicos de las cartas de Pablo. Repito, esto es solamente un orden sugerido de las cartas de Pablo, porque precisamente cuando nosotros nos damos al estudio de la historia, no estamos hablando de la Biblia como tal, ni el contenido histórico que hay en la palabra, sino que nos vamos a los documentos históricos, vamos a encontrar unas fechas aproximadas sobre los tiempos, los tiempos en que Pablo se convirtió, los tiempos de sus viajes misioneros. Pues cuando vamos a la historia, cuando dice, mira, tuvo esta reunión con Félix o tuvo este viaje misionero a tal lugar, pues el contenido de la historia que va paralela con estos acontecimientos que registra la palabra, pues nos damos cuenta que son fechas aproximadas, que aún los libros de historia van a decir aproximadamente para el año tal o el año tal después de Cristo. Son fechas aproximadas con las que se trabaja. Por ende, las cartas también tienen un orden cronológico aproximado. Nuestra pastora Suri estuvo aquí trayendo un estudio bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Y a través de ese estudio bíblico que fue el año pasado, más o menos para esta fecha, el año pasado, a través de esos estudios bíblicos, ella estuvo haciendo un recorrido de los viajes misioneros del apóstol Pablo y ahí hubo unas fechas registradas de sus cartas, de acuerdo a esos viajes misioneros. Pues vamos a estar enviándoles, lo vamos a presentar aquí en la próxima semana, vamos a estar presentándole un diagrama donde están esas citas bíblicas de los Hechos de los Apóstoles, los acontecimientos, los viajes misioneros y lo que se entiende que fue el tiempo en que se escribió la carta. Eso se lo vamos a estar trayendo el próximo martes para que usted pueda ver. Vamos a estar trayendo otro orden cronológico. No hay conflictos, no hay contradicciones, vuelvo y repito, son fechas aproximadas. Y vamos a tenerle esa información a la mano para que usted como estudiante responsable, como discípulo de la palabra de Dios, se dé a su tarea personal en su propia búsqueda y crezca espiritualmente y en conocimiento, como dice la palabra respecto a Jesús. El niño crecía en conocimiento, en ciencia, en estatura,
con Dios y con los hombres, la gracia de Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, eso es lo que vamos a estar trayendo en la próxima semana. También el libro que vamos a estar sugiriendo y recomendando para que usted vaya adquiriéndolo. De hecho, se lo puedo adelantar en este momento para que usted lo tenga. Este es el libro que estamos recomendando para que usted pueda conseguirlo. Es de Beth Moore. De Beth Moore, Vivir es Cristo. Abrace la pasión de Pablo. Vivir es Cristo. Abrace la pasión de Pablo, de Beth Moore. Yo no sé si ahí lo pueden ver más o menos, pero no se preocupe que esto se va a estar enviando a todos los chats para que usted pueda tenerlo, y se va a estar subiendo también en la presentación que traeremos el próximo martes, y usted pueda adquirir ese libro y seguirnos en esto que vamos a estar trabajando. Ahora bien, el resumen que quiero traerles, que inicia hoy y continuaremos los próximos martes, está basado en el libro, este resumen está basado en el libro de Meyer, Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Y lo presenta, miren mis amados hermanos, este libro es bien difícil de conseguir. Agradezco al pastor Víctor López Jr., que fue quien, a través del cual pude tenerlo a la mano. También nuestro amado profesor, el doctor Héctor Colón, que fue el que nos mencionó de este libro. Y Víctor se dio a la tarea de consiguió uno usado, mis amados, y difícilmente, aunque es una editora conocida, que es el editorial Clie, pero Clie, luego que se mudó para España, pues ha sido un poquito complicado conseguir algunos libros. Pero es Pablo, siervo de Dios, que si lo pueden ver ahí, y lo vamos a estar presentando en las próximas clases, también si lo adquiere, va a ser de gran crecimiento espiritual y un reto para cada uno. ¿Qué queremos hacer en estos próximos martes? Lo que queremos hacer en estos próximos martes, mis amados hermanos y hermanas, es que conozcamos a Pablo, el ser humano, no el teólogo del que hacemos referencia, no del que escribió estas cartas ya transformado por el Espíritu Santo. Vamos a conocer a Pablo, el hombre, el ser humano, dónde nació, dónde se crió, cómo fue su entorno familiar, cómo fue el proceso de formación religiosa de Pablo, cómo se dio a nivel personal, por qué tan grande impacto su conversión. ¿Qué ocurrió en Pablo? Esto lo vamos a dividir en dos partes. Número uno, la formación de Pablo, su niñez, su desarrollo, su crecimiento en esta familia. Y la segunda parte, su conversión. Así que más o menos estaremos viendo el antes y después de Pablo. Y una vez estudiemos la vida de Pablo, que es este libro que le estoy mencionando, Pablo, siervo de Dios, de editorial Clie, una vez veamos esto, vamos a entender un poco más lo que él escribe, por qué lo escribe, por qué es tan enfático en sus cartas en algunos puntos sumamente relevantes. Eso lo vamos a entender mejor cuando conozcamos un poco más a Pablo, el humano. Así que hoy iniciamos con la primera parte, que es la formación de Pablo, siervo de Dios como él se autoproclamaba. En cuanto a su formación, su crianza, su niñez, mire lo que dice Meyer. En esta introducción, repito, estoy citando a Meyer. Incluso voy a dar lectura directa a las citas de su libro. Mire lo que dice Meyer. Si la importancia de los acontecimientos pudieran estimarse por el espacio que se da en las Escrituras a su narración,
el énfasis puesto por el Señor resucitado en la carrera de Saulo de Tarso tiene que tomar el segundo lugar en la historia del Nuevo Testamento. Repito, cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos que se clasifican los profetas entre los mayores y los menores. Hay gente que se pregunta, ¿por qué los mayores y los menores? ¿Será que esto es un orden de jerarquía? ¿Será que esto es por la edad que tenían? ¿Será esto por los títulos o posiciones que ocupaban? No, mis amados hermanos. La clasificación de los libros proféticos entre profetas mayores y profetas menores es solamente y estrictamente por el contenido de sus escritos. Cuando usted ve el libro de Isaías, que incluso algunos escritores, teólogos, piensan y opinan y consideran que era más de un libro, como si fueran tomos, y usted ve el contenido del profeta Isaías, usted lo compara con el contenido del profeta Jeremías, incluyendo las lamentaciones. Cuando usted ve el contenido del profeta Ezequiel, Daniel, comparado con Joel, Habacuc, pues el contenido es mucho menos. Por eso se les clasifica profetas mayores y profetas menores, por el contenido. Y eso es lo que dice Meyer aquí respecto al relato de Pablo. En este caso él dice, si la importancia de los acontecimientos se puede estimar por el espacio que se le dan las escrituras, en este caso, el Evangelio Mateo, Marco, Lucas, Juan, 4 evangelios, más de la mitad del Nuevo Testamento, incluso los hechos de los apóstoles, pero en este caso, porque los hechos de los apóstoles se enfocan en la obra del Espíritu Santo, pero Mateo, Marco, Lucas, Juan abarcan la vida de Jesús, el relato de cada uno desde su propia búsqueda o vivencias, en algunos casos como el de Juan. Pues lo que dice Meyer es, tiene obviamente relevancia, primer lugar, primer posición, la vida del Cristo resucitado, el Hijo de Dios, el que vino aquí a la tierra, murió y resucitó. Todo ese evangelio lo que plantea es, Cristo vino al mundo, murió y resucitó y comisionó a los apóstoles. Entonces, a sus discípulos que posteriormente fueron los apóstoles. Pues entonces Meyer dice, yo pondría en segundo lugar de relevancia la vida de Pablo, precisamente porque el resto prácticamente del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. Ahora entendemos la cita de Meyer, que dice, el énfasis puesto por el Señor resucitado en la carrera de Saulo de Tarso tiene que tomar el segundo lugar en la historia del Nuevo Testamento. Se describe 3 veces con grande minuciosidad de detalles. Primero Lucas, 2 veces por el mismo. La narración ocupa más espacio que ningún otro suceso, con excepción a la crucifixión de Jesucristo. Esta es la vida de Pablo, el siervo de Dios. Y esto es lo que queremos compartir en estos primeros martes de mayo para entrar de lleno a sus cartas. Mire lo que dice Pablo cuando le escribe a los creyentes de Filipo. Filipenses 3, 5 y 6. Filipenses 3, 5 y 6. Hablando de él mismo, dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esos son los detalles que Pablo da de sí mismo en Filipenses. Por lo tanto, vamos a su formación por esta descripción que nos da él aquí en Filipenses. Te invito, mi amado hermano y hermana, para que veamos cuál es la formación de él en este primer martes que entramos de lleno a la vida de Pablo y sus cartas. Dice Meyer, no lejos de la bahía más oriental del Mediterráneo, en medio de una llanura fértil y lozana, estaba Tarso. Porque Meyer es un poquito poético en la forma en que escribe. De hecho, el libro está escrito en un lenguaje bastante antiguo y hay que, como decimos aquí en Puerto Rico, en el campo hay que masticarlo bien. Pero mire, mi amado hermano, en el barrio judaico de esa ciudad floreciente, la ciudad de Tarso, al principio de nuestra era, tal vez 4 años después de Cristo, cuando Jesús era aún un pequeño niño, nació un niño que por su vida y palabras estaba destinado a hacerla famosa en todo tiempo, a dar un nuevo impulso a las convicciones religiosas de los hombres. En su circuncisión probablemente recibió el nombre de Saulo para su familia y el de Pablo para el mundo del comercio y la vida civil. Por eso es que vemos en la Biblia el nombre de Saulo y el nombre de Pablo. El carácter de aquella ciudad dejó una impresión indeleble sobre el joven adolescente. Y en estos primeros años se diferenciaron mucho, hablando paralelamente de Jesús, quien sería posterior su maestro, y la vida de Pablo. En cuanto a Pablo, creció en calles bulliciosas, en los bazares de gente de la ciudad de Tarso, donde pululaban comerciantes, estudiantes, marineros de todas las partes del mundo, mientras Jesús creció en un ambiente totalmente diferente. Pablo, creciendo así como joven, inconscientemente estaba siendo preparado para conocer la vida humana bajo todos sus aspectos y para acostumbrarse a los pensamientos y hábitos de las tiendas, del campamento, de la arena, del templo. Amaba el bullicio de la vida de la ciudad y sacaba sus metáforas de sus intereses apremiantes. Descendía de progenitores puramente judíos. Él dijo, soy un hebreo de hebreos. Esa es la expresión que él usa. Así que por ambas partes su genealogía era pura. Cuando vamos a la genealogía de Jesús en Mateo, vas a encontrar colocada allí a Rahab. Vas a encontrar allí una diversidad de personajes en su linaje. Cuando vemos estos detalles, Pablo dice, yo, hebreo de hebreos. O sea, mis amados hermanos, a diferencia de Jesús, él se proclamaba que su linaje era puro. Por ambas partes, su genealogía. No hubo mezcla gentílica en su sangre, así él lo afirmaba. Debe haber sido por su padre un hombre de posición considerable, pues de otro modo no hubiera poseído la codiciada ciudadanía romana, de la que habla posteriormente. Aunque vivió lejos de Palestina, no era judío helenista, sino que fue tan patentemente hebreo como cualquiera que viviera en la misma ciudad santa. Ese es el apóstol Pablo. La lengua hebrea era probablemente el idioma ordinario de ese hogar. Mire qué interesante.
Esto puede ser hasta cierto punto, se puede explicar en la familiaridad que tenía el apóstol con ese lenguaje y con las escrituras hebreas. O sea, se entiende que en su hogar, en su entorno, se utilizaba la lengua hebrea para dirigirse entre ellos. Por lo tanto, con mucha frecuencia, él cita en ese lenguaje. De hecho, fue en hebreo que Jesús le habló en el camino a Damasco. Y en hebreo se dirigió a las multitudes desde la escalera del castillo. Así que para Jerusalén, para él, para Pablo, escúcheme bien, ya le he dicho cómo fue en su crianza, en su niñez. Pero para él, Jerusalén era más grande que Atenas o Roma. Y Abraham y David e Isaías, para Pablo, eran más ilustres que los héroes de su tiempo, que están registrados en la Ilíada. Para Pablo no era poca cosa tener como antecesores aquellos santos patriarcas. Era un orgullo personal para él ser descendiente de esos patriarcas, de esos profetas que habían seguido a Dios desde Ur, luchando con aquel ángel junto a Jaboc y hablando con él allí en Horeb cara a cara. Su primogénito de Dios, de quien era la adopción, la gloria y los pactos. Repito, su corazón latía fuertemente al acordarse que él pertenecía a la raza escogida por Dios. Soy israelita de la tribu de Benjamín. Eso para él era el orgullo más grande. Él vivía arraigado en la heredad que había recibido de los que le antecedieron. Entonces, él se consideraba el primogénito de Dios como israelita, de quien eran la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto verdadero, las promesas. Ese era Pablo, un hombre apasionado. Ese hombre fue apasionado desde antes de la experiencia transformacional. Lo que Dios hizo fue agarrar esa pasión y redirigirla de manera correcta. Pero su personalidad era, como acabo de describirte, un hombre apasionado. Y le apasionaban estas cosas. Por más que se ostentaba delante de sus ojos el orgullo de nacimiento y riquezas, se acordaba que él tenía un linaje más noble. Cuando él dice, no solo hebreo de hebreos, no solo israelita, soy de la tribu de Benjamín. Mire, probablemente el que me está escuchando y me está viendo y es puertorriqueño, es cuando el puertorriqueño está fuera de su tierra o incluso en su tierra y se llena en decir, soy boricua para que tú lo sepas. Eso es lo que implicaba. Pero en el caso de Pablo es mucho más. Cuando él dice que era de la tribu de Benjamín, es porque él tenía presente que él venía del linaje más noble de Israel. Pertenecía a una aristocracia más alta, porque de su tribu había salido el primer rey de Israel, cuyo nombre él tenía el orgullo de llevar, el primer rey Saúl. Y el nombre de él derivaba de Saúl, Saulo. Su primera educación fue sumamente religiosa. Él dice, yo era fariseo, hijo de fariseo. Mire lo que él dice. Así que en nuestros días la palabra fariseo pudiera ser sinónimo de orgullo, de hipocresía religiosa,
Pero no podemos olvidar que en el tiempo antiguo el fariseo representaba alguna de las tradiciones más nobles del pueblo hebreo. Al contrario del escepticismo de los saduceos, que no creían en espíritu ni en mundos invisibles, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo venidero. En el medio de la moral relajada de aquel tiempo que infectaba Jerusalén casi tanto como Roma, el fariseo era austero de sus ideales y en su vida santa velaba fielmente por sus ideales en medio de aquella corrupción moral en que se vivía a través del imperio romano. Incluso los mismos que vivían en Jerusalén se habían corrompido también. Pero Pablo lo que está diciendo es: yo me he encargado de velar por ese principio moral que estableció Dios en sus leyes. Entonces, los textos en sus filacterías evidenciaban su devoción a las Escrituras. Filacterías eran unas especies, eran como unas cajitas de cuero donde escribían oraciones, recitaban la Torá, recitaban expresiones y las guardaban ahí, las repetían. Ellos se las ponían en la frontal cuando iban a orar, se las ponían en el brazo, todavía es costumbre hoy. Por lo tanto, por lo que se veía escrito en ese contenido, es que tú puedes ver el celo en su entendimiento y conocimiento de las Escrituras de ese tiempo. Por lo tanto, esos textos evidenciaban su devoción a las Escrituras, su hábito de diezmar la hierba buena, el eneldo, el comino. A lo menos probaba su extremo deseo de obedecer la ley. Puede ser que sus oraciones fueran ostentosas, pero eran evidencia clara de su creencia en lo invisible. Y así fue formado Pablo, fariseo, hijo de fariseo. Así que solo imagínese, el hogar de su niñez fue dominado por esos conceptos religiosos austeros y fuertes, y el niño se compenetró en ello. Conforme a la secta más estricta de su religión, el niño Saulo vivió como un fariseo. Se enorgullecía de que en el primer momento oportuno había sido iniciado en los derechos y ritos de su religión. Él dice: fui circuncidado al 8º día. Al saber de prosélitos que entraban en el pacto de sus padres, en la vida madura se felicitaba de que de niño había sido admitido en las relaciones del pacto con Dios. Entonces, en cuanto a su vida exterior, él dice: no había culpa, no había. Sobre la justicia que es de la ley, dice él: en cuanto a la observancia exterior, era irreprensible. No hubo un precepto de la ley moral ni ceremonial que de propósito él desobedeciera. Y aunque los rabíes habían acumulado sobre la ley de Moisés un inmenso número de comentarios, interpretaciones, requerimientos minuciosos, se dedicó valerosamente a aprendérselo. Pablo sí aprendió no solo la ley, sino la reinterpretación de la ley. Y no solo eso, sí aprendió todas las cosas que le añadieron esos fariseos a la ley original que fue dada a través de Moisés. Pablo procuraba actualizarse con cada cosa que le añadían los fariseos a la interpretación de la ley. Pero su pasión detrás de todo esto era serle fiel a Dios.
era cumplir con los mandatos de su Dios, era honrar que Él era pueblo escogido, era honrar lo que Dios dijo sobre ese pueblo de pacto. El celo de Pablo era la respuesta de un entendimiento amplio de que Dios escogió a ese pueblo para que fuera su pueblo, cabeza y no cola. Y la exhortación de velar fielmente, cuando Dios le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha, ni a un lado ni al otro, mantente en esta ley, mantente en ella y serás prosperado, serás bendecido. Cuando Dios dijo a través de Moisés y fue redactado, estas son las bendiciones de la obediencia, Pablo respondía a eso, a ese entendimiento, y procuraba estar actualizado en ese entendimiento. Por eso es importante entender la pasión que él tenía sobre esa experiencia. Consideraba un crimen entrar a la casa de un gentil, y al dejar el mercado o la calle, cuidadosamente se lavaba las manos para quitar cualquier inmundicia contraída por haber tocado lo que había sido manejado por los incircuncisos. Se le enseñó a ayunar 2 veces a la semana, a diezmar todo cuanto poseía. Observaba el sábado y las fiestas con puntilloso y desmedido cuidado. Temprano en la vida había decidido ganar el premio del favor de Dios. Ese era Pablo. No podía imaginar nada más deseable que esto. Saulo, mejor dicho. Su naturaleza debe haber sido ardiente y fervorosa desde el principio. Mire, las lágrimas que brotaron de sus ojos en Mileto, que eso lo vamos a ver más adelante. El corazón que casi quebrantado en su último viaje a Jerusalén, los ruegos y las alusiones de sus epístolas, su inclinación hacia amistades ardientes. Pablo buscaba amistades que le fueran leales, que fueran apasionados con él, que corrieran la milla extra como él. Por eso tuvo problemas más adelante, pero lo vamos a ver a través de sus cartas. Tuvo problemas con Marco. No, tú te entregas al 100 o no andas conmigo. Esa era la actitud de Pablo, porque Pablo era un hombre que se entregaba al 100. Y como en su vida religiosa él se entregó al 100, imagínense después de esta experiencia. Si caminas conmigo tienes que dar el 100, porque yo he dado el 100. Esa era la postura de Pablo. No habían zonas grises. No había margen para eso. Era una entrega total. Y el que andara con él tenía que estar dispuesto a ese extremo también. Entonces, por eso, cuando hablamos de sus amistades ardientes y constantes, no fueron productos de sus años de madurez. No, aparentemente desde sus primeros años de formación Pablo era así. Debe haber sido extremadamente sensible al trato bondadoso y al contraste entre los recuerdos de sus amigos en la edad ya madura. Sus padres, sus hermanos, sus hermanas, mostrando cuán amargo y doloroso pudo haber sido haber renunciado a ellos, como bien dijo él, cuando siguió la confesión del cristianismo. O sea, si Pablo estuvo dispuesto, por eso él era tan exigente. En otras palabras, yo he sido una persona que me doy al 100 con los demás, pero si he tenido que renunciar a mis amigos de la vida, a mis padres, a mis hermanos o hermanas, mostrando esa amargura y ese dolor de renunciar desde el momento en que acepté a Cristo, porque si era fariseo de fariseos, mis amados, la conversión de
Saulo trajo repercusiones en todo su entorno filial, en todo su entorno de amistades. Y él dice, hay mucho más. Él dice, por causa de quien lo he perdido todo, por amor del cual lo he perdido todo, dice él. Por lo tanto, hay mucho más de lo que se puede ver a simple vista o una observación superficial de Pablo, el teólogo. Hay un trasfondo, hay una historia detrás de ese hombre apasionado a quien se le descubrieron las revelaciones impresionantes, más grandes y más profundas que estaremos analizando a través de sus cartas. Finalizo por hoy. Posiblemente siendo un niño, se aprendió de memoria lo que dice en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser. Amarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 4 y 5. Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A los días de su niñez pudieron haber pasado así. A los 5 años, según la costumbre, a los 5 años comenzó a leer las Escrituras. A los 6 años pudo haber sido enviado a la escuela de algún rabí vecino. A los 10 años, instruido en la ley oral. A los 13 años llegó a ser, por una especie de confirmación, un hijo de la ley. Aunque no es probable que recibiera la cultura de la filosofía griega, por la cual Tarso era famoso, esto era por la actitud inflexible de los judíos de la dispersión hacia toda la comunidad gentil alrededor. Así que se cree que entre las edades de 13 a 16 años pudo haber sido enviado a Jerusalén para educarse en el oficio de rabí, para el que fue evidentemente designado por la ambición de su padre. Se entiende que fue educado por Gamaliel. Él dijo, yo fui educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Durante los años de su juventud tuvo que aprender un oficio que le sirvió de mucho cuando carecía de vivir, de qué manera iba a vivir, ¿no? Un antiguo proverbio judaico rezaba de la siguiente manera, y presten atención todos los padres que están ahí conectados. El que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser ladrón. Eso decía una expresión judaica. Por lo que todo judío le enseñaba un oficio que generalmente era el del padre. Así que es probable que la familia de Pablo por generaciones se hubiera ocupado en tejer un género oscuro, que es como se clasifica, y áspero, de pelo de cabra, apropiado tanto para abrigos exteriores de los artesanos como para tiendas. En una de sus cartas él hace mención de esto. Así que conociendo, este género era conocido como el género ciliciano por el nombre de la provincia en que estaba situada Tarso. A través de un abismo de 50 años y desde la estrecha prisión romana, Pablo tuvo tiempo de repasar estas cosas que antes había tenido por ganancia y dijo, todo esto que yo acabo de mencionar, su crianza, su enseñanza, su formación, en todos esos preceptos y en todas esas etapas y escuelas y a los pies de Gamaliel, por eso él dice, todas esas cosas para mí eran ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor
del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, esa justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora puede entender por qué Pablo decía lo que decía, mi amado hermano y hermana. Finalmente, no había irreverencia en sus palabras al venerado sistema que había sido educado. Por largos años el judaísmo había sido para él el único intérprete de lo divino, el único alimento de sus instintos religiosos. Los motivos de confianza que ahora le parecían insuficientes, al menos habían sido para él los descansos en la escalera en que había comenzado a ascender. No pudo olvidar que Dios mismo había sido el arquitecto de la casa en que su alma se había albergado y hallado hogar, que su voz había hablado por los profetas, que había inspirado sus pensamientos y que sus propósitos habían sido cumplidos. Porque ningún hombre, ninguna mujer sensata habla con menosprecio de su ABC, ni de sus primeros maestros, porque de estos probablemente ha recibido los rudimentos de cuanto ha aprendido después. Nadie que es sensato desprecia la formación religiosa de donde vino, porque eso lo llevó a la búsqueda de Dios hasta que encontró la verdad que liberta. Y todavía vamos descubriendo al Dios de todo conocimiento, de toda ciencia. Y por eso, mis amados hermanos y hermanas, cuando tú y yo comencemos a repasar las cartas de Pablo y lleguemos a esa específica donde dice todo lo tengo por pérdida, está hablando de ese sistema en que él fue formado, pero no lo dice con desprecio, simplemente está diciendo, encontré lo más grande, lo que yo necesitaba, lo que aquello no me pudo proveer. Y eso lo vamos a ver el próximo martes cuando entremos a la experiencia de conversión de Pablo. Porque hasta aquí solamente hemos discutido su crianza, su formación y todos estos detalles que luego se les estará enviando a través de una presentación más resumida, recopilada, para que usted lo pueda tener y sea de beneficio en su propia búsqueda, estudio y escudriñar las Escrituras. Así que en esta hermosa noche, mi amado hermano y hermana, te bendigo grandemente. Mantente conectado los próximos martes que continuaremos estudiando la vida de Pablo, el siervo de Dios. Sean todos bendecidos, Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia. Gracias, gracias en esta preciosa noche. Gracias porque la vida de Pablo nos representa a todos nosotros. Que en un momento dado de nuestra vida, en nuestro celo humano, Señor, no hacíamos otra cosa que buscar la verdad que nos liberta, que nos lleva a salvación, hasta que entendimos que esta es una experiencia única con el Hijo de Dios y que la salvación nuestra es resultado de Jesucristo, quien se hizo justicia de Dios por nosotros, y esta salvación es por fe. Así que
Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas y que cada uno pueda interesarse en escudriñar más la palabra y crecerse en ellas. En ella, abraza a mis hermanos, abrázalos fuertemente. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.